Ahí está. Y Un tenemos lujo. varias cosas que conversar, pero antes de conversar de ninguna cosa, les voy a recordar, amigos, que este programa es posible por tres empresas que son además de mucha utilidad para usted tarde o temprano. Por ejemplo, si usted quiere arrendar o vender una propiedad en un momento dado, tiene que recurrir a los corredores de propiedades y suelen ser muy lentas las cosas, pueden eternizarse los encargos. Bueno, aquí le doy una alternativa. Ángel Hey, un corredor mucho más rápido por los métodos que utiliza, porque se concentra en pocos encargos, porque tiene métodos especiales, porque trabajan de lunes a domingo, en fin, se sacan la cresta y por lo tanto obtienen resultados más rápidamente. Ángel Hey. La segunda empresa es Remodeling, puros profesionales para arreglos o cambios de pisos, parquet, pintura, muebles de cocina que son complicados, tienen arquitectos para remodelar, demoler, construir lo que sea que usted quiera cambiar de su casa o departamento, puros profesionales para un trabajo de calidad profesional como usted siempre quiso. Pero antes estaba en manos los gafíteres de los maestros chasquillas. Bueno, esta es una empresa de profesionales. Y continúo y termino este inicio con el método EVE. Si usted lo que quiere ahora es remodelar no la cocina, sino la guata, que le cuelga y le cuelga, o quiere eliminar la celulitis, que eso es un tema que preocupa mucho a las señoras especialmente. ¿No es así, Nicole? Siempre. Siempre. Bueno, En toda mujer, en toda mujer. esas cosas no desaparecen con pastillas o con una visita a la Gruta de Lourdes, sino que hay un método especial para todos estos problemas que se llama el método EVE, que fue traído a Corea del Sur por una empresa chilena que imparte este método según el caso, según lo que las personas necesiten. Obviamente que este es un tema personalizado, en tres locales: Vitacura, Concón, Los Ángeles. Los detalles, las direcciones y todo lo demás, encuéntrenlas en método EVE, ahí en la dirección de ellos que están viendo ustedes en pantalla. Bueno, vamos a comenzar y yo creo que en esta oportunidad podemos partir por nuestro país, ¿no es cierto, Nicole? Si te parece, Claro, nos parece. están pasando cosas. Y una de las cosas que está pasando, se inició, la chispa que lo inició, pero que creo que va más a fondo, ya lo vamos a examinar con Nicole, tiene que ver con el caso del señor Crespo, del cual nos va a informar Nicole. Partamos con el caso de Claudio Crespo, que me parece que es de los más emblemáticos, junto con el del caso Zamora y también con el caso de Patricio Maturana. En el caso de Patricio Maturana terminó muy distinto porque él fue el acusado, imputado y sentenciado a 12 años de cárcel por supuestamente dispararle a la cara a Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, también en estos relatos que se levantaron en octubre del 2019, se supone que estaba simplemente ahí en un paradero esperando micro. Le llega esto de Patricio Maturana y pierde la vista de un ojo y queda con un poco de vista. El caso de Patricio Maturana se resolvió antes y Fabiola Campillay, además apoyada por todos estos grupos de izquierda, por el Partido Comunista y hoy senadora. O sea, eso era más o menos la tendencia que venía. Pero los vientos empezaron a cambiar, la justicia también depende del contexto y también depende de las leyes, y los vientos empezaron a enderezar, todavía no, pero a enderezar en parte la narrativa que se quiso imponer con respecto a octubre del año 2019, donde salió el pueblo oprimido a pedir un cambio de modelo y donde, producto de ese pueblo oprimido en las calles, salen los agentes del Estado a violar los derechos humanos porque salieron prácticamente a dispararle a la gente para que no protestara, ¿cierto? Ese es el relato que intentó y que yo creo que lo lograron levantar por mucho tiempo, hasta que alguien dijo, el emperador está dormido. Gente valiente, los medios de comunicación, algunos pocos políticos, muy pocos, y programas como este, Fernando, en el cual decíamos de qué están hablando, y de qué tortura, y de qué violación a los derechos humanos. Bueno, esos vientos empezaron también a cambiar en la justicia. Y el primero fue Patricio, o sea, el primero fue el capitán Zamora, que hoy fue electo diputado. No, no solamente en cualquier región, sino que en Valparaíso, que es una región que comúnmente uno dice, bueno, es del oficialismo, de la izquierda. Y luego venía este último,
que es el caso de Claudio Crespo, porque tiene que ver con Gustavo Gatica y en la pérdida de vista de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica también salió diputado. Aquí uno podría hacer una especie de guión con respecto a la lucha entre el octubrismo y el intentar poner el orden y la seguridad en el país. Bueno, era difícil el caso de Claudio Crespo, tenía a la fiscal Chong encima, tenía todo este activismo de izquierda encima y además tenía actualmente a un diputado electo, que era Gustavo Gatica, que efectivamente perdió su vista. Y después de 14 meses sale absuelto de este caso Claudio Crespo con un dictamen de la jueza que creo que es lo que determina que la izquierda hoy no solamente se empieza a dividir, sino que empiece también a criticar el fallo, la izquierda, el presidente y todo aquello, y empieza a ver que, y por eso mismo creo que lo están criticando, empieza a ver que a futuro, en un futuro gobierno de José Antonio Kast, no protestar y salir a manifestarse pacíficamente como se trató de decir en octubre, sino que salir a desestabilizar un gobierno con violencia y destrucción les va a ser más difícil, porque es verdad, pero aquí no se pueden sacar conclusiones, que la ley Naim Retamal, fallada, la ley Naim Retamal, que se promulgó el 2023 en este gobierno, ha ayudado porque restableció la legítima defensa. ¿Cuál es el fallo de la ministra que me parece que es parte de la rabia de la izquierda y que creo que es muy contundente? Y lo estoy buscando acá porque lo escribí completo. Dice que la presencia policial en el sector donde estaba Claudio Crespo en el lugar de los hechos simplemente constituyó cumplimiento del deber constitucional y legal del control del orden público gravemente alterado. La avanzada policial tuvo como objetivo despejar la calzada bloqueada. Fue una respuesta necesaria para el control del orden público, no una provocación, como trató de establecer Fiscalía. Fue una respuesta adecuada ante agresiones potencialmente letales para Carabineros y la gente también de la calle. La prueba demostró que el personal de Carabineros usó fuerza gradual durante la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos letales y severos antes de usar la escopeta. Este contraste con la conducta ofensiva y agresiva de quienes estaban en el momento en el lugar, que fue más violenta a medida que pasaba el tiempo de los manifestantes, descarta la hipótesis de provocación policial que trató de establecer Jimena Chang y compañía. Por lo tanto, la conducta del acusado, de Claudio Crespo, está amparado por el derecho, pues es parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa ante agresión ilegítima en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público. Lo que quiero decir con esto es que este fallo consagra lo que se trató de apoyar o se trató de legislar en la ley Naim Retamal con respecto a que existe la legítima defensa de Carabineros ante hechos evidentes de violencia que pueden ser letales. Y esto a la izquierda no le puede gustar, a la futura oposición menos le puede gustar en un gobierno José Antonio Kast, donde a pesar de hablar de autocrítica, etcétera, sabemos perfectamente que no lo han hecho y que es una manera que ellos tienen de actuar políticamente. Sí. Detrás de muchos de estos casos está esta fiscal Chong, que yo no la había visto nunca en foto. Ayer la vi en una foto y no soy fisonomista, pero es un rostro, una expresión que trasunta resentimiento, algo bien tóxico. Esa mujer es realmente como para ponerla en el museo, ese museo que hay en el parque, donde está el dinosaurio y otras cosas, el de ciencias naturales creo que se llama ese museo, no sé, ponerla en una vitrina, porque es un caso realmente de escopeta la señora Chong. No sé qué va a hacer de su carrera en el futuro, pero ha estado en todas, está repleta de odio, es comunista, entiendo, y obviamente que ha perseguido implacablemente a medio mundo con casos falsos, como hicieron con Zamora. Le inventaron todo un cuento, incluso contra la evidencia de video. Bueno, ha sido muy impresionante la odiosidad de esta gente. Chong no es la única, evidentemente.
no es la única. Y, pero fíjense, de estas cosas que nos está contando Nicole, están brotando algunas consecuencias políticas, como que este hubiera sido un detonante, un fulminante nomás que está haciendo detonar un polvorín que estaba ya listo. Estoy viendo en la prensa que hay un quiebre oficialista que se estaría agudizando. Yo no sé si es así, pero es lo que estoy viendo. Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son los grupos más izquierdosos, más revolucionarios del oficialismo, están enfurecidos con unos comentarios que hizo el Partido Socialista respecto a esto de la ley Naín Retamal. Y entonces saltó a la palestra el señor Soto, Raúl Soto, que es el jefe de bancada del PPD, a apoyar al PS y a decir que van a congelar su participación en la alianza de gobierno. Bueno, a mí me parece, Nicole, que esto es un pretexto, que yo creo que en el PPD y otros partidos, lo que hay, las reliquias de la ADC, los radicales, los liberales, quizás algunos elementos sueltos del Partido Socialista, no el partido como colectividad, están pensando en desengancharse de ese tren, que ya no va a ninguna parte, que va al abismo, el tren comunista Frente Amplio, que están pensando seriamente o están, digamos, barajando la posibilidad de reconstituir una izquierda como la de antes, una izquierda de centro, una izquierda tipo concertación parecida, una izquierda renovada, una izquierda con la cual se pueda, digamos, llegar a acuerdo. Y para esos efectos, cualquier situación que los pone de punta con el PC y con el Frente Amplio les sirve. Porque fíjate que en otras circunstancias esto no habría pasado, no habría saltado al tiro Raúl Soto a hablar de congelar su participación en la alianza. O sea, hay como una distancia bastante grande entre el pretexto y los resultados. Yo tengo la sensación que va para allá la cosa, que deben haber más de algún elemento en la izquierda, en la izquierda que no es tan de izquierda, de reconstituir un centro que parecía totalmente muerto, pero que, dada la quiebra de la otra izquierda, porque eso sí que están quebrados, van a salir a la calle, van a hacer todo el daño que puedan, pero eso no les va a servir de nada. En vista de eso, yo creo que están pensando, resucitemos, hagamos como en mi libro Resurrección, hagamos una resurrección de ese centro que es más digerible para el público y para todo el mundo. Me da la Mira, sensación de que es así. esta es la primera ventanita que se le abre al PPD, al Partido Radical, si es que va a seguir existiendo el Partido Liberal, con respecto al PS, porque lo que ocurrió con el fallo de Claudio Crespo, en el cual, pero de manera conjunta, todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, incluido el presidente de la República, que me voy a referir también a eso, se lanzaron en contra del fallo. Un presidente que, comentando el fallo del Ministerio de Justicia de Chile, no corresponde. Cuando un presidente está en ejercicio, ¿Cuál sus presidente? opiniones son injerencias, no son opiniones personales, no se saca el traje de presidente, no corresponde. En democracia, los poderes van separados y por eso no corresponde opinarlo. Si no, me hubiera gustado que el Ministerio de Justicia hubiera opinado de la única llave que tiene el presidente de la República con respecto a la justicia, que son los indultos. Indultó a delincuentes. Hoy en día le estamos pagando 500.000 pesos a delincuentes que han seguido delinquiendo. Entonces, finalmente, por eso en la democracia hay que tener respeto por los fallos, porque si no es injerencia. Bueno, pero dejando eso de lado, esta es la primera ventana que se le abre a este grupo que está tratando de conformarse como una federación de partidos para poder subsistir, PPD, PRPL, creo que el Partido Regionalista Verde también. Pero el punto es que acá por primera vez el Partido Socialista hace una división con la izquierda más radical, congelando esta participación. Y vayamos al fondo del asunto, porque aquí lo que pasa con este fallo son varias cosas, pero una de ellas también es que se cae la interpretación, la narrativa y lo que se quiso plantear con respecto a octubre del año 2019. Que en el fondo, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay una validación y legitimación de la violencia para conseguir cambios políticos o como medida o como un medio político para lograr un objetivo. ¿Qué es lo que podría dividir al Partido Socialista del Partido Comunista del Frente Amplio? Es la renuncia a la violencia. Miren qué básico lo que estamos hablando y qué retrógrado, porque supone que la izquierda ya había renunciado a la violencia como un método, ¿cierto? Algo que no vimos en octubre.
Si el Partido Socialista se quiere diferenciar, en general cuando uno ve las propuestas, no se va a diferenciar mucho de lo que podría ser una agenda progre. Va a seguir llevando al extremo al cuidado del medio ambiente, va a seguir No, hablando de cantando la misma canción, digamos. minorías, todo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, para ser honesto, está en si va a seguir apoyando la violencia como método político, algo que ya se discutió hace tiempo, pero que volvimos atrás, entonces hay que volver a discutirlo. Si efectivamente ellos quieren distanciarse de eso, entonces va a dividir la izquierda entre la izquierda violenta, la izquierda que valida la violencia, versus la izquierda democrática, y ahí sí ya puede levantarse el socialismo democrático. Pero necesitan al Partido Socialista, por lo tanto, ver en qué va a prolongarse este congelamiento de las relaciones con un gobierno que ya está acabado, que termina el 11 de marzo, pero Está que muerto está hace rato. acabado, O sea, está sería acabado hace interesante. rato. No Está acabado. solamente el 11 de marzo. El 11 de marzo es cuando le ponen la lápida. Es como cuando tú sepultas a alguien de tu familia, ¿no? Tú lo llevas al cementerio, lo entierran, pero la lápida se pone después, llegan los maestros a poner el nombre y toda esa cosa ni lo ves tú. Es más o menos eso lo del 11. Claro, el tema de la violencia está en el meollo del asunto, en el meollo. Eh, la violencia revolucionaria, como llaman ellos. Claro. La violencia revolucionaria que consiste en la violencia física, en la quema, en la destrucción, en el vandalismo, en el odio, en la toxicidad, en tratar de reventar a un carabinero contando de que es un asesino, en lo que hace la señora Chong, en lo que hace... Eso también es violencia. No crean que violencia es solamente tirar piedra. Violentar las normas, violentar la convivencia. Los tipos que estaban en la Plaza Baquedano, con el solo hecho de estar ahí, estaban violentando la vida pública en todos los sentidos, fuera de los hechos concretos que llevaron a cabo. Bueno, vamos a ver qué pasa, Nicole, con esta ventanita que se abre, como dices tú. Si la ventanita se sigue, se convierte en una puerta, luego en un portón y se produce una, una estampida. Yo creo que en el Partido Socialista, por mucho que la señora Bodano insista que ellos son de izquierda y que nunca han sido otra cosa que de izquierda, lo que va a suceder si el partido como tal no hace un cambio, un giro, aunque sea leve, aunque sea meramente cosmético, se va a empezar a disgregar, se le va a empezar a salir la gente. Sus congresales van a empezar a votar de otra manera, o van a empezar a abstenerse, o sea, no van a seguir la línea. Eso es lo que va a ocurrir. Porque yo creo que hay bastante gente, incluso entre los socialistas, Nicole, que están hasta las pelotas con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que no quieren seguir en esta onda callejera, guerrera y saboteadora del país, y están buscando una razón para salirse de eso. Y si no las encuentran ahora, las van a encontrar en el Congreso cuando lleguen los proyectos de ley, cuando se discutan. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Claro, ¿Sí? porque la crítica a la ley Naín Retamal, que no tuvo los votos del Partido Comunista, el Partido Comunista en su momento, fue en octubre del 2023, amenazó con ir al Tribunal Constitucional, el Frente Amplio también. El Partido Socialista sí dio algunos votos, pero bueno, por algo se aprobó. Entonces la pregunta acá es, ¿qué significa entonces apoyar a Carabineros? Entonces, para efectos de este gobierno, Gabriel Boric sobre todo, era una impostura, porque preguntémonos qué significa apoyar Carabineros y estar por la ley, el orden y la seguridad, algo que este gobierno tuvo que empezar a sumar en sus discursos y al final aprobar esta ley. Esta ley no salió por un mensaje presidencial, salió por dos mociones que se juntaron parlamentarias, pero igual las apoyó. Ustedes saben que en este régimen presidencial, si quieren postergar las votaciones, etcétera. Pero había una conmoción porque ya habían muerto varios carabineros en ejercicio. En el caso del cabo Retamal y en el caso de Naim y claro, carabinero Naim, ambos estaban haciendo funciones de orden público, de seguridad, uno en San Antonio, otro haciendo labores en el tránsito, en fin. Entonces venían varios sucesos de carabineros que fueron asesinados y estaban todos conmovidos y Gabriel Boric, muy fuerte, ¿ves? Con ímpetu, ¿no? Apoyamos a Carabineros, nunca más un muerto carabinero. Bueno, esto es apoyar Carabineros, porque aprueban esta ley, no se puede sacar una relación directa del fallo de Claudio Crespo con respecto a esta ley, es decir, si es que efectivamente fue esta ley la que impulsó el fallo de tribunales, pero aunque hubiera sido el caso, entonces preguntémonos qué significa apoyar a Carabineros, porque Carabineros cuando salga a establecer o a imponer el orden público, puede que alguien salga herido. Y Así, por entonces, supuesto. en O muerto función, incluso.
o en el ejercicio legítimo de sus funciones puede salir muerto o herido o perder la vista, ¿no es cierto? Sin dolo, cuando se comprueba que no hay dolo, ¿no es cierto? En el caso de Claudio Crespo que no lo hubo, en el caso de Sebastián Zamora tampoco. Acuérdense que fiscal Chang le imputaba que lo empujó, no que Sí, Sebastián Zamora fue a agarrarlo para poder aprehenderlo, sino que ella decía que lo empujó. sí, sí, Bueno, es tóxica esa todas señora. esas tesis que levantó Fiscalía que nosotros pagamos con nuestros impuestos, bueno, Fiscalía va a tener que decir algo en algún minuto. El punto es que todos se llenan la boca con el respaldo a Carabinero, pero cuando ocurren estas cosas le quitan el piso a Carabinero, entonces es una impostura. Y quiero decir Ok, una cosita, dime. déjame decir una cosita a mí ahora, antes de que tú sí digas tu cosita, voy a decir otra cosita que tiene que ver ahora con mis deberes del sexo. Parto con, para que no me reten, que me acuerdo al final del programa, les digo ahora que ya empezó el programa, pero en fin, está disponible todavía, pero quedan a menos aún ejemplares los que les dije ayer. Así que si ustedes están interesados en ver en cómo termina esta cuestión que empezó con Tsunami, aquí está el libro, donde además analizo un tema que ustedes quizás no conocen, que es el de los memes. Ustedes dirán, ¿qué es lo que es un meme? Bueno, aquí está. Los memes son el alimento espiritual de estas hordas de izquierda que hemos estado teniendo que tolerar todo este tiempo, pero ya se van, espero. Resurrección, estimados amigos. Y ahora voy a mis deberes de profesionales, publicitarios, y les quiero recordar la empresa Allware, que es una empresa que ayuda a otras empresas en soluciones de hardware y de software, especialmente en el tema informático. Allware significa todos los instrumentos, todas las herramientas. De ahí viene software, herramientas suaves, hardware, se refieren a la ferretería, a los elementos duros. Ellos se meten en todo, automatización, continuidad operacional, proyectos de automatización en el campo del hardware y del software. Gran énfasis en la informática, estimados amigos, obviamente. Allware es una empresa que está hace 20 años haciendo esto y por lo tanto tienen una tremenda experiencia. Continúo con Praderas de Frutillar, que es el lugar donde a usted le aconsejo yo que si está pensando en irse al sur, bueno, hay ahí un lugar precioso, a 5 minutos de Frutillar, o sea, en la región de los lagos. Las parcelas son grandes, 5.000 metros cuadrados, tienen todo listo, la electricidad, el agua y la fibra óptica. Usted se instala, se conecta y ya está Liz Taylor. Y no solamente es lindo, usted abre la ventana y ve el volcán Osorno, ve praderas, ve árboles, ve vaquitas, ve caballitos, escucha cantar a los trailers que van volando por arriba, sino que además se sube a su auto y en 5 minutos está en Frutillar pasando la bomba. Es una ciudad muy encantadora donde usted encuentra comercio, el Teatro del Lago, donde siempre hay espectáculos de calidad, no el turum tum tum. Está el lago, por supuesto, hay restaurantes ricos, es decir, qué mejor. Esta es la segunda etapa, no sé si hay más etapas, tal vez no, así que vaya entrando a praderasdefrutillar.cl. Continúo con AutoWolf. Estas personas llegan a su casa, en 24 horas delante de sus ojos dejan como nuevo la carrocería de su vehículo. ¿Qué tal? La pintura, las desabolladuras, todas esas cosas que van afeando un auto y le bajan el valor. Ellos se lo dejan impecable. En un día yo lo probé con un auto mío del año 98, pero está como nuevo, ¿eh? Si alguien quiere comprar, ofrézcanme. Necesito hasta el último peso. No, no lo vendo por una cuestión sentimental. Y además, esta gente de Autogolf tiene una automotora para la compra y venta de autos usados, mercado que conocen bien por razones evidentes. Autogolf.cl. Y termino este bloque con Kame ERP. Este es un software especializado en el manejo integral de empresas, tiene una inteligencia artificial y usted puede tener ese software así en el celular y manejar su empresa desde el celular, o más bien dicho, la inteligencia artificial se lo va a estar manejando más bien. Es excelente, su empresa va a funcionar al 100%. Bien, Oye, dicho eso, le devuelvo, porque es de ella, la palabra a sí, Nicole. quiero comentar algunas frases con respecto al fallo y sobre los organismos internacionales, pero antes de decirte que la ventanita esta del Partido Socialista, eh,
está siendo un poquito más cerrada ahora, porque el Frente Amplio, que se me había Mm. olvidado comentarlo, desde que el Partido Socialista golpeó la mesa y dijo que congelaba su participación, ellos dicen que el Frente Amplio, momentito, nosotros no estamos culpando al Partido Socialista, no los estamos apuntando con el dedo. Seguramente el Partido Socialista también está un poco triste porque la ley Naim Retamal ha resultado distinta como ellos querían, o sea, tratando de dar vuelta a las cosas para que el Partido Socialista no se vaya a distanciar, porque además Sí, pero eso no el significa Partido nada. Comunista sola, claro, pero el Partido Comunista solo con el Frente Amplio, al final de cuentas, en la suma, lo que queda es el Partido Comunista, porque ideológicamente el Partido Comunista tiene mucho más peso de lo que es el Frente Amplio, pero El en fin, Frente Amplio no tiene ni un peso, cero peso. exacto. Y con respecto a los comentarios y frases, todos en contra del fallo, Campillay dijo que aquí lo que quedó en la impunidad. El Frente Amplio, hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica y consagró la impunidad. Campillay dijo que el Estado le falló al país entero y Gustavo Gatica, similar un poco a lo que comentó el presidente Boric, dice, ¿por qué una persona que le quita la visión a otro ser humano no es condenado? ¿Por qué pasan estas cosas en Chile? Qué ¿Por qué un terrible. delito tan grave no es juzgado con cárcel? Bueno, y aquí me quiero concentrar porque es lo mismo que dijo Boric con respecto a que estaba desgarrado. A todo esto, con respecto a las palabras de Boric, uno puede Desgarrado, ¿ah? desprender, ¿Qué es lo no, que se uno le puede desprender desgarró? que Boric no entiende la ley que él mismo aprobó. Bueno, pues sí, Boric ¿qué es no lo que entiende entiende la ley Boris? Dime Naim tú. Retamal. ¿Qué es lo que Yo entiende creo que Boris? promulgó la ley sin leerla y no la entiende, lo que hace pensar que cuántas leyes se aprobaron en este ciclo político con él que no tiene idea lo que él promulgó, porque con respecto a la ley efectivamente habla del dolo, de que haya una intención de matar o dejar ciego a una persona sobre la legítima defensa, pero él en sus palabras, aparte de decir que está desgarrado, hace entender que no entiende la ley. Así Bueno, que, bueno, perdóname, Nicole, pero dime, ¿qué es lo que entiende el señor Boris? ¿Qué es lo que los entiende poemas, Gatica? Insistiendo que por cómo se castiga, no se castiga un delito. Bueno, pero si la justicia justamente determinó que no era delito. Punto, punto. exacto. ¿Y qué estaba haciendo Gatica ahí con los demás? ¿Estaba, digamos, esperando micro también? Como la señora Campillay. Por Dios que hay hartos paraderos de micro en las protestas. O sea, son todos unos ángeles. Y respecto a la impunidad, déjame comentar sobre eso porque me quedó dando vuelta cuando lo dijiste. La impunidad que reclama la señora Campillay, que se convirtió en mártir de la izquierda, la impunidad ha sido la que ha favorecido a la izquierda. Se les olvidó que quemaron el país, se les olvidó que han quemado vivo a Carabineros, se les olvidó que algunas de sus manifestaciones, porque esto es como una ira de mil cabezas, han matado gente en el sur. Se les olvidó, digamos, de que no solamente quedaron impunes de tratar de derribar un gobierno, sino que llegaron al gobierno y llegaron al Congreso convertidos en mártires. O sea, en Chile tú pierdes un ojo y llegas al Congreso, fíjate. Ese es el ticket de entrada. No. Bueno, ahora, en cuanto a Boris, no se le puede pedir mucho porque es un hombre muy, muy limitado intelectualmente. Estuvo en un programa de televisión en el que yo participaba antes Tolerancia cero. y ahí volvió a decir tontería y lo refutó uno de los miembros del programa, un tipo bien inteligente, un analista, no me acuerdo el apellido en este momento, tiene columnas también, y cuando hablaba de delito, el señor Boris le dijo, bueno, pero si la justicia acaba de decir que no es delito. Ahora, ¿qué va a decir Boris? Entonces que no es justicia la justicia, que no es justa. Eso es Son lo que todos dice. fachos. Bueno, Claro. ¿de qué está hablando? ¿De qué justicia está hablando Boris? ¿De qué sabe ese gallo? Dios. Es enfermante que hayan llegado a Chile a tener figuración y poder público gente como la Chong, como el señor Boric y tantos otros que coparon el país, hicieron lo que quisieron, destruyeron la economía, destruyeron la seguridad del país y ahora tienen las patas de pensar de que se les está tratando injustamente y que hay impunidad, fíjate. Y ninguno de ellos, de los responsables de las crisis políticas que hemos tenido en Chile, del intento de derribar un gobierno, de la destrucción de las relaciones internacionales, ninguno de ellos va a ser sancionado de ninguna manera. Eso sí que es impunidad. Eso sí que Claro, pero es la mayor impunidad de todas. la impunidad que sigue habiendo con respecto a octubre, que no sabemos todo lo que Claro. ocurrió, no hubo investigación. Ojo que
al final lo que uno sabe es lo que se investiga. Y aquí Fiscalía conformó un grupo para investigar las violaciones a los derechos humanos, liderado por Javier Armendáriz. A pocos meses, no pocos meses, 3 semanas, hubo una reunión de fiscales donde aquí hay que salir a investigar. Pero cuando se intentó investigar si hubo organización, premeditación, recursos, diseño para desestabilizar el gobierno de Sebastián Piñera, pusieron a un fiscal que también al poco tiempo dijo, no se pudo comprobar que acá hubo una organización, porque tampoco tuvo los recursos y porque cuando el eje o el No tuvo las énfasis... pelotas. No, pero también tiene que ver con el apoyo Mm, institucional. Si toda la institución está mirando hacia ese lado, es decir, investiguemos la violación a los derechos humanos por agentes del Estado, ahí ponen la mira, ahí ponen los recursos, ahí ponen todo. Entonces, está mm. mal parido ahí el chancho, como se dice. Pero además es muy mañoso decir que en Chile una persona queda ciega producto del disparo de una persona y que eso no tiene ninguna sanción o no es considerado delito, porque lo que están haciendo ahí es simplemente describir que una persona quedó ciega producto del disparo de otra. Es muy mañoso porque eso no es este caso, esto no es lo que ocurrió. Están tratando de sacar el contexto, tratando de sacar el lugar. En el fondo están diciendo, acá la historia es, el señor Claudio Crespo, perteneciente a Carabineros, le disparó a Gustavo Gatica y lo dejó ciego. Eso es lo que ellos quieren que consideren delito, pero no puede ser porque esa no es la historia y todos sabemos que no es la historia. Y para que ustedes vean cómo se manejan los organismos internacionales, otro que salió a criticar fue Amnistía Internacional, que tiene oficina en Chile, cuyo director, que es un chileno, porque es el representante de Amnistía en Chile, también fue muy crítico de la ley Naim Retamán en el momento que se estaba discutiendo en el Congreso y se promulgó. Y habló también de impunidad. Es un nido Dice que comunista aquí, esa organización, simplemente. Siempre lo fue. entonces, miren cómo la trama se va armando. ¿Qué es lo que hizo Mm. Sebastián Piñera cuando se quiso respaldar por organismos de derechos humanos? Vino Amnistía Internacional a ver cómo está actuando Carabineros y Fuerzas Armadas. ¿Y en qué se está respaldando? En una institución que está liderada por gente de izquierda o con visiones de izquierda. Así Entonces, es. todo este entramado de organismos internacionales a favor de una sola agenda. Y por último, con esto termino este tema. No, dale, no. Enrique Basaletti, que salió diputado por el Partido Republicano y ex general de Carabineros durante el estallido, dio una entrevista y habló que se dejó solo a Carabineros, cosas que ya sabemos. Habló de las presiones de los medios de comunicación, que fue otro de los roles por permitir la violencia en este país, pero además habló que quedó ahí, yo creo que esto es bueno para una próxima entrevista, habló de las presiones del gobierno a Carabineros. Entonces, ahí hace ver Enrique Basaletti que en el fondo le pedían un imposible a Carabineros, que el gobierno de Sebastián Piñera le pedía que saliera a restablecer el orden público o el país se caía a Pero sin pedazos, pero a restablecerlo. la vez que no tocara a nadie. Eso es una ecuación que era imposible y que estuvimos a punto de que no se cumpliera además. Sí, exactamente. Bueno, esa historia se acabó. A mí me interesa particularmente en este momento que estoy más preocupado de lo que viene. ¿Cuál va a ser en qué va a terminar estas posturas del partido, del PPD, de algunos siquiera personajes del socialismo? Yo estoy convencido que van a empezar a deslizarse para el otro lado, se están bajando del trencito y esa ventanita que tú dices que están tratando de cerrar, tal vez no la van a poder cerrar los del Frente Amplio. No, si no quisimos decir eso. Da lo mismo lo que quisieron decir. Lo que interesa es cómo lo quieren interpretar en el PPD y en el Partido Socialista. Eso es lo que interesa, no lo que dijeron realmente. Si aquí no, esto no es un tema de filología, esto es un tema de política. No es un tema semiótico, es un tema político. Entonces, me interesa este proceso. Y yo creo, lo que conversamos el otro día, Nicole, que más de algún personero, y yo creo que no más de uno, más de varios, van a estar deslizándose poco a poco a una postura completamente opuesta o muy distinta a la del PC y el Frente Amplio, y eso se va a reflejar en el Congreso con la primera ley que llegue. Acuérdense, y entonces vamos a escuchar la gritadera de los comunistas y del Frente Amplio, van a hablar de los traidores, van a hablar de los vendidos al capitalismo, van a insultar, se van a enfurecer, qué sé yo qué más van a hacer. Porque ese trencito va al abismo,
Es un tren como en las películas que va a un puente que lo volaron los aliados, va a caerse esa cuestión. Están jodidos. Van a volver a hacer lo que siempre han sido, una secta. Una secta. Cada vez más convencida, cada vez más encerrado en sí mismo, su ideología cada vez más obsoleta, esperando la llegada de los extraterrestres, como hacía Mason con su gente, o esperando la llegada, la segunda llegada del Mesías, o esperando la llegada del primer Mesías. Habían algunos grupos judíos que se pasaban la vida esperando un Mesías. Entonces, no era Cristo, es otro que viene después. Bueno, con grupos como esos, en eso se va a convertir el Partido Comunista y no va a tener peso más allá de los daños que puede infligirle al país en el plano callejero, gremial, huelga, pero eso no les va a ser suficiente como les fue en la vez pasada. El país cambió completamente y te quiero contar para terminar que el ánimo que hay en algunas instituciones de este país con respecto a que se repitan y reestrenen la violencia callejera es bastante distinto y yo no le recomendaría a nadie que se sume a esas protestas con botellas con bombas molotov porque no lo van a pasar bien, van a pasar una velada muy desagradable, créanme. Bueno, Esa es la este situación, fallo. porque hay muchas picas acumuladas también de parte de estas instituciones que han sido perseguidas y, qué sé yo, arrinconadas, y van a pasar la factura a los que salgan a hacer estropicio. Y dentro de la ley, y dentro de la ley se pueden usar muchos recursos. Y Sí, vienen fallo. otros en camino, para información de ustedes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este fallo le da un espaldarazo a Carabineros, ¿ah? Eso también es la importancia del fallo y de cómo lo escribió la ministra con respecto a darle respaldo jurídico a la legítima defensa. Ahora, también con respecto a qué puede ocurrir en la izquierda, va a depender de lo que ocurra en la derecha. Las cosas no son compartimientos independientes, las No, corrientes se van dando en conjunto en política. así Y la es. izquierda pudo llegar al límite que llegó a octubre del año 2019 porque se enfrentó a una derecha que en Cobarde. redes sociales le llaman la derecha cobarde, Así la es. derecha que creía todavía en la política de los acuerdos de la época de los 90, en que tenían como un consenso con la concertación, nos arreglamos por aquí, por allá, y se encontraron con una derecha que no defendía sus principios y que le tembló la mano. Algunos dicen, bueno, fue una salida democrática, pero estamos hablando en general, porque al primer gobierno de derecha, que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera, las protestas comenzaron ahí, con los estudiantes. Y acuérdense que salió Rodrigo Inspeter, que era casi un ministro criminal, porque quería poner ley y orden, y la derecha en ese gobierno fue cediendo. Entonces, las cosas se van dando también según lo que haya en la vereda del frente. Para efectos del Partido Socialista, para que pueda conformar o hacer esa especie de izquierda que tú planteas, una nueva izquierda para Chile, y separarse de la izquierda radical, también necesita a un gobierno más firme que no vaya cediendo, porque a la medida que van cediendo, bueno, van estirando las posturas y van ganando las posturas más radicales. Y para eso Sí. también va a ser importante el gabinete que va a tener José Antonio Kast, que sigue las elucubraciones. Tú mencionaste el tema de Carter, que yo creo que está sobredimensionado el tema de Carter, lo voy a decir así. Aquí la única sobredimensión con respecto a Carter no solamente tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, que no tiene muchos dientes, sino que es un tema interno. Porque hay una proyección que a mí me parece que está mal hecha, sobre todo iniciado un gobierno, pero lo voy a decir así, porque yo leo los analistas y las opiniones. Como la prioridad de este gobierno que entra es la seguridad y el orden, varios proyectaban que si un ministro de seguridad lo hace bien y es exitoso, es la carta presidencial. Ah, qué estupidez. 4 años Qué para estar en estupidez. un ministerio de seguridad. Yo les digo, no va a durar 4 años un ministro de seguridad en Chile, por mucho que el gobierno tenga los cojones o el intento de restablecer la seguridad, porque van a haber problemas, no solamente por la izquierda, estamos hablando de la seguridad en general, del crimen organizado en Chile, de las bandas, del que te carterea en la calle, en fin, todo ese desorden que tenemos. Se necesita mucho más tiempo para restaurarlo, se necesitan más leyes que toman tiempo, y esa proyección tan absurda y pequeña que se hace, el que entra al Ministerio de Seguridad va a ser prácticamente el ministro más importante y se puede proyectar presidencialmente,
Hoy, 14 de enero o 15 para ustedes que están viendo el programa, es un absurdo. Eso es lo primero que quiero decir y se va a ver mal que un senador electo ni Sí, siquiera alcanza a ejercer su voto. Él tuvo una amplia mayoría, entonces es darle un poco la espalda al voto de la gente. Pero con esto quiero decir otra cosa. Nadie ha hablado, y esto me parece mucho más importante, del puesto de canciller. El mundo está cambiando, los intereses están cambiando y el multilateralismo ya cambió para siempre. se Y el acabó. canciller de Chile va a tener que hacer un equilibrio entre China, no porque tengamos afinidad ideológica, supongo, con China, sino que porque es el principal inversor en Chile, porque tenemos un intercambio comercial con ellos importante. Y por el otro lado, tiene que hacer un equilibrio con nuestra afinidad con Estados Unidos, producto de que son una democracia